Sin duda, Arcane se ha coronado como la serie por excelencia del mundo de los videojuegos, no solo por su impresionante apartado visual o la experimentación artística, sino que también por la forma en la que logra abordar y transformar a personajes ya existentes que pasaron de esto a esto. ¿Por qué alguien cometería actos que otros consideran atroces? Por amor. Logrando consolidarlos con una gran narrativa sólida y profunda emocionalmente. Arcane nos demuestra el equilibrio perfecto entre ser un producto más de una gran compañía y el amor genuino que se le tiene a sus personajes. Pero más allá de su estética impresionante, Arcane nos deja una lección poderosa. Las grandes historias no se tratan de héroes y villanos, sino de las decisiones complejas que tomamos cuando estamos rotos. Es gracias a ello que en esta serie no existe un villano de final que derrotar, sino una amenaza corrompida, la cual es el caso de Víctor. Pero antes de analizar a Víctor, tengo que dejarte en claro que en este video no voy a analizar a todos los personajes de la serie, porque de lo contrario, este video duraría más de una hora. Solo hablaré de aquellos quienes se me hacen que tuvieron el viaje más interesante dentro de la historia, y porque el final de Arcane no es de todo perfecto. Sin más que decir, aquí va. Al igual que casi todo el reparto, Víctor es un personaje profundamente complejo, quien está atrapado entre su deseo de progreso y sus limitaciones, las cuales son impuestas ya sea por su cuerpo o su entorno. Víctor representa la ambición desmedida y el sacrificio personal para atender el llamado de un ideal más grande. Desde la primera temporada vemos cómo busca trascender las barreras de su humanidad para lograr salvar su vida, por lo que luego del atentado del consejo y renacer tal cual como una mariposa, el camino de Víctor es claro: hacer todo lo posible por intentar mejorar la vida de los demás. No obstante, este camino abarca algo más grande que él mismo, pues en esta travesía Víctor comienza a perderse a sí mismo en el proceso, pues su curación en realidad comprime a las personas dentro de su cuerpo, haciéndolas una especie de jarrón vacío, convirtiendo su propósito inicial en algo mucho más rígido, ya que su misión ya no es ayudar, sino destruir el caos e imponer un orden mayor, siendo esta la gloriosa evolución. La evolución tiene un destino. No es combatir con la naturaleza, sino mejorarla. La última y más gloriosa evolución. El clímax de su arco es relativamente el acto final de la serie, donde Víctor se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, que aunque ha logrado avances extraordinarios, el costo personal y moral es inmenso. Veámoslo como el caso de Lich de Hora de Aventura, quien luego de cumplir su deseo y erradicar a toda la vida de U, se queda sin propósito alguno vagando vacíamente en un mundo donde su único compañero es Mimo, por lo que al tener la oportunidad de enfrentarse a Glob, este le recrimina su deseo. Salvo que en este caso Lich sí era malo malote y Víctor no. Víctor se da cuenta que al imponer el orden perfecto y al traer la gloriosa evolución, las imperfecciones del mundo se desvanecieron, creando un campo oscuro, solitario y vacío, y por ende aburrido. Siendo esto por lo que intenta remediar su fatídico horror, otorgándole a Jace una runa distinta en cada línea de tiempo, siendo él la única persona que sabe que nunca renunciaría a él, esperando que en alguna de todas las líneas temporales el amor de su compañero pueda desviarlo de su futuro camino, concluyendo así su historia y otorgándonos una reflexión de cómo nuestras aspiraciones excesivas en algunos casos pueden despojarnos de nuestra humanidad. Y hablando de humanidad, esto nos lleva a la tragedia de Jinx y el uso del dolor como una identidad. Jinx sin duda nos ha demostrado ser un personaje profundamente trágico y complejo. No por nada es uno de los protagonistas principales. Al inicio nos presentan como Powder es una niña tímida y curiosa con un gran potencial creativo, lo cual esconde detrás de esa creatividad ese deseo profundo de demostrar su valía. Deseo que la lleva a cometer un error garrafal, el cual cambia su vida. El accidente al final del primer acto de la primera temporada marca el nacimiento de Jinx, no solo como un alter ego, sino como una representación de su trauma. La pérdida de toda su familia y la percepción de haber sido abandonada por Vi refuerzan su transformación. Jinx, a lo largo de la primera temporada y los primeros 3 capítulos de esta segunda temporada, nos demuestra ser alguien que está atrapada entre el odio hacia sí misma y la necesidad desesperada de amor y validación, especialmente de su hermana y Silco, quien fue su nueva figura paterna. Somos testigos a lo largo de la serie de su propio resentimiento hacia Powder como su antigua yo, algo que la consume, y es por ello que aquí se añaden nuevas capas a su carácter, por lo que al abrazar su alias como Jinx, una persona caótica, desquiciada y suicida, la pelea contra bien el primer acto de esta temporada nos recuerda que sigue habiendo una persona rota en su interior que busca alguna salida. La pelea entre las dos hermanas no solo nos demuestra su rivalidad psicológica, sino que el verdadero propósito es que Jinx abandone este mundo, porque sí, todos los dibujos y la arena de batalla simbolizan que Jinx estaba dispuesta a morir, siendo esta su tumba y queriendo ser asesinada por nadie más y nadie menos que por la persona que más amó en esta vida, siendo esta Vi. No obstante, es aquí donde Isha cobra gran relevancia como catalizador en su vida, ya que este personaje con gorrito de timo refleja lo que Powder solía hacer en su pasado, lo que le da a Jinx una nueva oportunidad de redescubrirse como persona. A través de Isha, Jinx comienza a cuestionar sus acciones e identidad, lo que culmina con la decisión de abandonar su seudónimo y abrazar una versión más tranquila de sí misma. Últimamente he tenido tiempo para pensar. Desde el momento en que llegaste a mi vida, es como si me hubiera puesto lentes
Excepto que no alcanzo a distinguir si todo está borroso o nítido. Sin embargo, tras el trágico desenlace de Isha, Jinx es arrastrada nuevamente hacia el abismo, llevándola a alejarse de Vi para terminar con su vida, ya que, según las palabras de su alucinación con Silco, matar es un ciclo. Un círculo vicioso sin fin, el cual crea prisiones mentales autoconstruidas para aferrarse como identidades. No obstante, el ciclo puede terminar cuando encuentras la voluntad de alejarte. Pero dada la retorcida y agotada mente de Jinx, esto le inclina hacia el suicidio, donde ve la muerte como su única redención posible, y la única manera donde la culpa no empaparía a personajes como Vi y Echo, aunque en realidad es todo lo contrario. Echo, como su contraparte, es quien finalmente rompe este ciclo, dándole una chispa de esperanza con sus palabras. Oye, aprendí algo de alguien. Alguien muy especial. Dijo que no importa lo que pasó en el pasado. Nunca es tarde para construir algo nuevo. Vale la pena construirlo por ella. Y junto a la canción que acompaña la escena, no solo simboliza el amor que siente Echo por Jinx, sino que la propia Jinx se desprende de su identidad como tal, aceptando la vestimenta de los Firelights y siendo ahora una mezcla de su pasado y presente, aceptando por fin una convergencia entre la propia Powder y Jinx. Al final, el sacrificio que hace este personaje simboliza el renacer de su persona, entendiendo ahora sí lo que dijo su alucinación de Silco, rompiendo el círculo vicioso, liberándose de su vieja identidad y embarcándose a crear algo nuevo. Y también aprovechando la explosión junto con Warwick, ya que Jinx tenía que irse como las grandes. Y sí, es obvio que está viva. Kate le deja claro esto al espectador al analizar los planos de ventilación del Hexgate, además de la escena final del barco de Piltover volando hacia el horizonte, siendo una clara referencia al primer episodio de la serie. No obstante, quien se lleva la parte más triste es Echo. Desde su infancia vemos a Echo como un niño con una visión única, alguien que es capaz de encontrar la belleza en medio del caos y las cosas sencillas. No obstante, vemos que la vida lo golpea de muchas maneras, perdiendo a Benzo, Vander y Vi, además de ver cómo se perdía dentro de Jinx la personalidad de Powder, cosas que lo hacen madurar rápidamente, y es por ello que su viaje como personaje, desde lo personal, se me hace el más interesante. Echo no solo logra convertirse en un símbolo de resistencia ante la violencia de los Enforcers en Piltover, sino que lucha de igual manera ante el régimen de Zaun liderado por Silco, logrando brindar algo de esperanza para la sociedad de Zaun, y todo gracias al dolor que lleva consigo. En la primera temporada vemos lo que una vez fue una amistad llena de juegos y sueños convertirse en un conflicto doloroso de polos opuestos. El enfrentamiento del puente no solo remarca su relación del pasado, sino que una vez más Echo ve cómo pierde a alguien que ama, alguien que llegó a ciertos extremos y que incluso él no se siente aún listo de terminar con esta amenaza. En la segunda temporada vemos cómo su relación con Jinx evoluciona de nuevo gracias al viaje interdimensional. Vemos lo que pudo ser la dinámica de los dos personajes en un mundo casi ideal, por lo que luego de los bastantes golpes de la vida, aunque al principio Echo estaba dispuesto a volver a su realidad, el tiempo que pasa con Powder lo hacen dudar. Disfruta del momento que no puede tener con ella de vuelta en su realidad. No obstante, es la propia Powder quien sin darse cuenta lo motiva. A veces, para dar un paseo hacia adelante hay que dejar cosas en el pasado. Al final, la lucha de Echo no es para sí mismo, ya que es un personaje demasiado altruista quien, a pesar de todo lo que ha perdido, sigue creyendo en un futuro mejor, y lamentablemente para él, es un personaje que pierde más de lo que gana. Y hablando de ganadores y perdedores, sin duda, Singe fue el que salió mejor parado. Singe, al principio, es uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la serie. Su pragmatismo científico lo ha llevado a cometer atrocidades en nombre de la ciencia. O bueno, esto es lo que cree el espectador a primera vista. Lo hemos visto experimentar con Ryo para dar con la creación del Shimmer, sustancia que sabemos que es utilizada como una droga para mantener el control dentro de Zaun y de paso crear mutantes. Mutantes como Warwick, los cuales captaron la atención de Ambessa y por ende el reclutamiento de este científico. Para Ambessa, Singe es alguien incomprendido capaz de ser potenciado como un arma, mientras que para Caitlyn y para nosotros es alguien grotesco y retorcido. No solo crea monstruos, él también es uno. No obstante, en esta segunda temporada se nos revela mucho más. En el episodio 5, el propio Singe nos demuestra que el Shimmer no es nada más que una versión experimental de una sustancia curativa, la cual busca erradicar la enfermedad que todos llevamos, la muerte. Es gracias a la investigación de Caitlyn que conocemos la verdadera identidad de Singe, quien en lo personal luego de la revelación no sabía su importancia hasta que alguien muy viciado a League of Legends me contó la historia detrás de este nombre. Se nos revela que su verdadero nombre es Corrin Rebek, ex miembro de la Academia de Piltover y padre de nada más que de la Dama de Reloj, quien también es conocida como Oriana. La historia de Singe se ve reflejada en el cuento que le lee Oriana. Su búsqueda lo desvió de cualquier camino transitado, su propia sombra se disolvió en la oscuridad y ahora el único camino era hacia adelante. Al igual que Jinx, Singe abraza su investigación. No hay sacrificio más
más grande que el darlo todo por salvar a su hija, siendo él, a diferencia de todos, el único que no perdió nada en esta guerra, ya que al final, gracias a su alianza con Victor y Ambessa, logró recuperar de cierta manera a su hija, y sus acciones atroces e inhumanas quedaron impunes. Conforme a la evolución de los personajes, esta serie sin duda sabe escribir, pero no obstante, aún tengo una queja, y es conforme al final de la serie. No te voy a mentir, y sí te diré que algunas tramas se sintieron apresuradas después del segundo acto, pero pues eso es lo que pasa cuando tienes un número limitado de episodios. De todos los arcos, claramente el de Victor era el que más se encaminaba hacia una trama revolucionaria dentro de la narrativa establecida de Arcane, creando una nueva estructuración la cual se siente a partir del episodio 4. Tampoco te diré que el final de Arcane es malo, es bueno como tal, pero como ya mencioné, está algo apresurado y eso es algo que se nota demasiado. El conflicto de la evolución de Victor envuelve a todas las tramas y mezcla a todos los personajes, o bueno, casi todos, ya que entre ellos está aún la trama de Mel con la Rosa Negra. El espectador promedio no sabe qué carajos le pasó a Heimerdinger, aunque vamos a suponer que solo explotó y volvió a Abandon City, y Echo vuelve a la trama principal de la guerra como si nada. Mi punto es que la pelea final contra Victor no es mala narrativamente como tal, sino que dentro de la mezcla faltó la evolución del conflicto entre Piltover y Zaun, algo que fue central dentro de la primera temporada y los primeros 3 episodios de esta misma. El explorar la posibilidad de la unión entre las dos ciudades hermanas a causa de una amenaza en común suena lógico, y efectivamente es lo que pasó, pero se siente extraño e inorgánico, que por favor no me vayan a funar, pero se siente como la escena donde están todas las Avengers mujeres reunidas en la batalla de Endgame. Aquí vemos entre el humo la aparición de Sevika, Jericho y otros personajes secundarios de Zaun, quienes intuyen que fueron convencidos por Jinx y Echo. No obstante, se siente la falta de ello en la trama. Y sobre Sevika, la falta de diálogo es bastante notoria, siendo que fue una figura importante dentro de los 2 primeros actos y toda la temporada pasada. La resolución de la fragmentación entre la relación de Vi y Caitlyn también se desenvuelve de una manera extraña, ya que absolutamente después de ser traicionada, que se noten las comillas, por Jinx, Vi y Caitlyn tienen relaciones dentro de la celda de su hermana justo después. Yo entiendo que la calentura puede cambiarte la psique de un momento a otro, digo, me ha pasado. Al final, el ser humano es un animal más y pues la reproducción o el amor es un instinto, pero aún así se siente extraño. Otro problema es el personaje de Maddie. La serie no se explaya en otorgarle al espectador algo de información sobre el personaje. Literalmente aparece, saluda a Vi, se vuelve parte del grupo de élite de los Enforcers porque sí, se enrolla con Caitlyn porque sí y la traiciona porque sí. La serie no se embarca en el viaje de contarnos sus motivaciones. Al final nunca sabemos si era una soldada noxiana infiltrada por parte de Ambessa o solo un Enforcer más quien fue motivada por las acciones de esta para salvar a su ciudad. El problema con el final de Arcane es que su clímax final, la guerra entre Piltover y Zaun, la relación entre las dos hermanas, la invasión noxiana, el viaje de Echo, la revelación de Mel y la gloriosa evolución de Victor, se ven embotelladas en solo 2 episodios, los cuales claramente no iban a ser suficientes debido a la ambición de la historia misma. El desarrollo de las tramas sigue su hilo natural a consecuencia de las acciones de los personajes, no obstante son apresuradas por el tiempo del formato. El final de Arcane no es decepcionante, es meramente bueno, quedándose corto por una pizca de ser perfecto. Este final también nos da la impresión de no haber sido completamente merecido por el desarrollo previo de la historia. La magnitud de su cierre se siente forzada e introducida solo para alcanzar un clímax épico y dejar a la serie en las nubes, pero todo esto es a costa de sacrificar su coherencia total en las tramas. Arcane conocía su final, pero la falta de tiempo fue su problema principal. No obstante, esto no desmerita que es una gran serie, de hecho se sigue manteniendo como una joya. Arcane es un producto único y extraño, algo que no se ve todos los años, donde convergen el amor por los personajes, las historias, el arte, la animación, la música y miles de cosas más. Es algo que no podemos cambiar, pero sin duda podemos agradecer por ser testigos de este pedazo de serie. Solo nos queda esperar que desembarque el futuro dentro de este universo. Coméntame, ¿a ti qué te pareció el final de Arcane? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Déjame tu comentario y con gusto lo leeré. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Esto nos ayuda demasiado.